Cuando nosotros nos referimos al término congénito, estamos hablando de todas aquellas condiciones, todas aquellas alteraciones que se van a dar dentro de la vida intrauterina, ¿okay? Y que básicamente son visibles o sí, que son visibles al momento del nacimiento, ¿okay? Esto pueden ser debido a varios procesos, a un solo proceso o a una combinación de varios procesos. Que pueden ser, o los más comunes son los procesos genéticos, obviamente que tienen que ver con los genes, los procesos inflamatorios, los procesos infecciosos, los procesos metabólicos, los procesos traumáticos y los procesos mecánicos. Sin embargo, existen otros procesos bastante importantes que son los procesos químicos, por ejemplo, sustancias químicas que son teratogénicas y que inducen obviamente a los genes a padecer cierta condición. Igual, procesos inflamatorios dentro de la vía intrauterina o procesos infecciosos dentro de la vía uterina hacen cambios genéticos obviamente también y condiciona a que haya anomalías o alteraciones congénitas. ¿Okay? Ahora, la mayoría de estos agentes causales ya va que no me escucho. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, sí, bueno, yo estoy oyendo bien. Ok, perfecto. La mayoría de estos agentes, agentes etiológicos, va a ejercer su inducción en la organogénesis, que es justamente esa etapa donde se va a formar la mayoría de los órganos vitales para la supervivencia, para la vida. ¿Ok? Y obviamente también en la realización del segmento anterior, en el caso de la formación del globo ocular. ¿Ok? En la imagen superior podemos observar obviamente todo el proceso desde la implantación del cigoto hasta la formación de la gástrula, donde se forman las láminas embriológicas, que son el ectodermo, el endodermo y el mesodermo, hasta obviamente la formación o darse el proceso de organogénesis, que es la formación de los órganos que nos dan la supervivencia. En inferior vamos a observar obviamente cómo se desarrolla un tema ya que dieron, un tema pasado que se dio, donde se forma obviamente el segmento anterior. Ok, existen otras patologías. Aló, ¿me escuchan? Porque se deja de escuchar de repente la... Todo bien, todo bien. Ok, perfecto. Eh, existen unas patologías que no se clasifican dentro de, en la que los autores no clasifican dentro de las clasificaciones típicas que hacen en los libros que se revisó. Uno de esos es la noftalmia. La noftalmia no es más que la ausencia del globo ocular o de cualquier tejido ocular que es visible. ¿Ok? Sin embargo, en la noftalmia existe, por ejemplo, en esta imagen, que podemos observar aquí a mano derecha, existe un saco conjuntival rudimentario con una expresión rudimentaria también del párpado y de las cilias. ¿Ok? Este anoftalmia puede ser tanto bilateral como unilateral o inclusive puede condicionar a un quiste, que es un esbozo realmente quístico del ojo. ¿Okay? Otra de las patologías que entra acá es el criptoftalmo y el pseudocriptoftalmo. El criptoftalmo no es más que la ausencia de párpado. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en el criptoftalmo? La córnea y la conjuntiva vulvar, al estar expuesta o estar en contacto directo con esa piel y no con un tejido, no con la conjuntiva tarsal realmente. Entonces, este contacto hace que el tejido de la córnea y el tejido conjuntival vulvar hagan una transformación metaplásica y se convierten en un tejido parecido a la piel. El proceso mediante el cual se conoce como metaplasia dermoide. ¿Okay? Conceptos importantes, metaplasia y digenesia. Cuando hablamos de metaplasia, como ya les expliqué en el criptoftalmo, la metaplasia no es más que la transformación de un tejido por diferentes factores. En este caso del criptoftalmo es por el contacto directo de la piel con el tejido corneal y conjuntival vulvar, hace que se induzca la transformación de ese tejido a otro parecido al tejido que estaba entrando en contacto. ¿Ok? Y el término digenesia, que es una falla en el desarrollo, obviamente, del tejido embrionario.
En la imagen superior podemos observar acá, en la imagen superior derecha, podemos observar, denominada con la letra A, podemos observar un ejemplo clásico del criptoftalmo, donde vamos a ver obviamente un ojo con microftalmia, tapizado por piel, ¿okay? En ausencia de párpado. En la imagen inferior vamos a ver un criptoftalmo. En la imagen B vamos a ver una imagen donde se ve un criptoftalmo que es incompleto, en donde hay un esbozo muy rudimentario del párpado superior. Sin embargo, podemos ver que la piel tapiza la superficie de la córnea y la conjuntiva vulvar, ¿okay? Y hay obviamente una hendidura en el párpado. No cambia la diapositiva. Ok, perfecto. Ahora sí vamos a entrar en la clasificación de las anomalías congénitas. Generalmente las anomalías congénitas se clasifican en anomalías tanto de tamaño, anomalías de la forma, anomalías de la curvatura corneal, anomalías de la estructura de la córnea y una clasificación de masas congénitas corneales que, si bien no son parte de no alteran el tamaño o la estructura realmente de la córnea, estas masas, como están adheridas a la superficie corneal y son de origen congénito, obviamente entran dentro de este apartado. ¿Ok? Ok, antes de hablar de las anomalías de tamaño y empezar a explicar cada una de estas anomalías, voy a hablar de las teorías embrionarias que explican, por ejemplo, las anomalías de tamaño. En este caso son las dos más conocidas, son la megalocornea y la microcornea. ¿Ok? Entonces, recordemos que en el desarrollo embrionario, en la cúpula óptica, que lo podemos observar en la imagen superior acá, hay dos puntas, ¿ok? Las puntas anteriores de la cúpula óptica. Entonces, ¿qué pasa en la megalocornea? Estas cúpulas ópticas se detienen en el crecimiento, ¿ok? Fallan en el acercamiento de esas puntas, o sea, estas puntas no se acercan y lo que generan, obviamente, un mayor tamaño para que se desarrolle la córnea, ¿okay? O el tejido corneal. En el caso de la microcórnea, la teoría embrionaria que explica es que en estas puntas anteriores, como ya les expliqué, en estas puntas anteriores, hay un crecimiento exacerbado, un crecimiento excesivo de esas puntas, lo que conlleva a que ese espacio para que sea ocupado por la córnea, perdón, sea un poco más pequeño y obviamente se da la patología, la anomalía congénita de la microcórnea. ¿Okay? U otras teorías, por ejemplo, la megalocornea, que son secundarias, posiblemente se pueden explicar por una tendencia que tiene el crecimiento de la córnea sobre el resto del ojo, en el caso de la megalocornea. Son teorías un poco más evolutivas, y en el caso de la microcórnea es un arresto en el crecimiento, o sea, un detenimiento en el crecimiento de la córnea que comienza justamente después del quinto mes gestacional, ¿okay? O después del quinto mes gestacional. Ahora sí, después de hablar de las teorías embrionarias que explican estas dos patologías de tamaño, vamos a explicar cada una de ellas. La megalocornea. ¿Qué es la megalocornea? La megalocornea es una córnea con un diámetro horizontal mayor o igual a 13 milímetros. ¿Okay? Fíjense que en la imagen superior podemos observar que esta córnea mide, en su diámetro horizontal, mide 14 milímetros. Es una patología que es mayormente aislada, es una patología que no es progresiva, que es bilateral y es simétrica, y las características que nosotros podemos encontrar en esta patología es una córnea que es clara, pero tiene una cámara anterior muy profunda. Fíjense que aquí vemos en esta imagen inferior, una sección óptica, podemos ver cómo la cámara anterior es muy profunda. ¿Okay? Y hay presencia el uso de Krukenberg, que no es más que debido a que la cámara anterior es muy grande y a que realmente el segmento anterior está agrandado, el iris se curva hacia la parte posterior, lo que causa que el iris y la zónula entren en contacto y se desprenda pigmento del iris, ¿okay? Del epitelio pigmentario del iris, de la parte posterior, se desprenden pigmentos del iris, y estos pigmentos van a tomar una disposición a nivel del endotelio corneal en forma de uso. ¿Okay? Lo podemos observar acá en esta imagen inferior. En forma de uso, y eso es lo que se conoce como el uso de Krukenberg. Estos pigmentos también posiblemente van a obstruir la malla trabecular y condicionar también a que un paciente con megalocornea
una de sus complicaciones típicas es el aumento de complicaciones tardías, es el aumento de la presión intraocular, un glaucoma. ¿Ok? Ok. Generalmente la megalocórnea es una condición que es recesiva y está ligada al brazo largo del cromosoma X. ¿Ok? Por lo tanto, las mujeres son solo portadoras y el 90% de los casos están en hombres. ¿Ok? Hay casos descritos, ese 10%, hay casos descritos que son autosómicos dominantes y autosómicos recesivos. Fíjense en esta imagen del por qué solamente las mujeres son portadoras. Fíjense que en este caso el hombre que padece de la enfermedad con una mujer que es totalmente sana, el 50% de estos hijos salen sin alteración, totalmente normales, y en el caso del otro 50% salen portando la enfermedad, como portadoras de la enfermedad. Estos son los casos más típicos. Y en el caso de un hombre sano y una madre portadora, fíjense que el 25% de esta descendencia está afectada y el 25% está afectada, un 25% es portador y un 50% está no afectado. ¿Ok? Obviamente, ¿por qué la mujer no es portadora? Porque es una condición recesiva que está ligada solamente al cromosoma X y la mujer tiene un respaldo genético en su otro cromosoma. ¿Ok? Ok. ¿Cuáles son las complicaciones tardías de la megalocórnea? Ya les expliqué la parte del glaucoma y de la elevación de la presión intraocular, pero una de las complicaciones tardías más frecuentes es la ectopia lentis, que no es más que la posición ectópica del cristalino. ¿Ok? Al haber un segmento anterior grande, obviamente el anillo ciliar o el cuerpo ciliar realmente se ensancha. Al haber ese ensanchamiento del cuerpo ciliar, obviamente hay un estiramiento de las fibras de la célula que podemos observar acá, y eso genera cambios en la posición del cristalino. ¿Ok? Además que puede generar también facodonesis, que es el movimiento del cristalino. ¿Ok? Entonces, podemos ver, tanto las más frecuentes son las sublujaciones, pero también puede haber lujaciones del cristalino. ¿Okay? Entonces, el glaucoma es secundario, hay un glaucoma también secundario a la sublujación del cristalino. ¿Por qué? Porque a esa posición ectópica del cristalino, esa posición ectópica del cristalino genera un bloqueo pupilar, lo que genera aumento de la presión, aumento del líquido y aumento de la presión justamente en la cámara posterior, lo que conlleva un glaucoma secundario. ¿Ok? Y la otra complicaciones tardías que pueden aparecer es la catarata subcapsular posterior, que podemos observar en esta imagen inferior. En la imagen superior podemos ver la sublujación del cristalino. ¿Ok? Es una posición parcial ectópica del cristalino. Ok. En la megalocórnea debemos hacer un diagnóstico diferencial básico, que es con el glaucoma congénito. Realmente, cuando nosotros observamos a un paciente con una córnea agrandada, debemos obviamente hacer un diagnóstico diferencial con el buftalmo del glaucoma congénito. Aquí realicé un cuadro comparativo para diferenciar estas dos patologías, en el caso con unas características, obviamente, que están presentes en una y no están presentes en la otra. ¿Ok? En el caso de la megalocórnea, la presión intraocular es normal. En el caso del glaucoma congénito, generalmente está elevada. La transparencia corneal en la megalocórnea es normal. En el glaucoma congénito está alterada por el edema corneal, causado por las altas presiones intraoculares. En el nervio óptico en la megalocórnea es normal. En cambio, en el glaucoma congénito está alterado. Hay una excavación profunda. La densidad de las células endoteliales en la megalocórnea es normal. En el caso del glaucoma congénito está disminuido. La cámara anterior en la megalocórnea es profunda. En el glaucoma congénito en general, mayormente la cámara anterior es normal. Hay un lente, hay una lujación del cristalino. Puede haber una lujación del cristalino en etapas más tardías. En la megalocórnea puede estar presente, en el glaucoma congénito está ausente. Okay. Existen asociaciones oculares en la megalocórnea importantes, entre ellas la miopía, que puede ser de media a severa, una miopía magna puede ser, el astigmatismo con la regla, presencia del arco juvenilis o el arco juvenil, que es la disposición de lipoproteínas, lipoproteínas a nivel del limbo.
la catarata subcapsular posterior, la ectopia lente, como ya les comenté, y la miosis congénita. Otras asociaciones oculares que se pueden ver es la iridodonesis, la facodonesia, el uso de Krukenberg, que se los expliqué, una relación con el glaucoma congénito, el síndrome de Axenfeld-Rieger, que más adelante lo vamos a explicar, y la hipoplasia estromal del iris. Las asociaciones sistémicas con la megalocórnea, por ejemplo, con el síndrome de Marfan, con la craneosinostosis, el síndrome de Upper, la aracnodactilia, el síndrome de Down y la ictiosis lamelar. Muchas de estas patologías relacionadas obviamente con la síntesis del colágeno. ¿Okay? Ahora vamos a hablar de la microcórnea. En la microcórnea el diámetro horizontal es menor o igual a 10 milímetros a los 2 años o menor de 9 milímetros en el neonato. La microcórnea debe diferenciarse del microftalmo anterior, en donde el microftalmo anterior es una microcórnea con un segmento anterior estrecho y poco profundo. También se debe de diferenciar la microcórnea de la microftalmia, que es un ojo disminuido de tamaño con malformaciones oculares, y diferenciado también de nanoftalmo, en donde todo el ojo, donde el ojo está disminuido completo de tamaño, pero no tiene malformaciones oculares. O sea, un ojo normal, solamente que está disminuido de tamaño. En la imagen superior, el ejemplo clásico de una microcórnea, una córnea con un diámetro horizontal de 9 milímetros. En la imagen del medio podemos observar el microftalmo, la microftalmia, ¿ok? No, en la imagen inferior estamos hablando de la microftalmia, que es el ojo disminuido de tamaño con las malformaciones oculares que podemos observar el coloboma meridiano. No sé si aquí lo puedo señalar. ¿Ok? La microftalmia con el coloboma meridiano. ¿Ok? Y en la imagen del medio es el microftalmo anterior, la microcórnea con el segmento anterior estrecho y poco profundo. Aquí no se ve en la profundidad de la cámara, pero ese es el concepto. ¿Ok? La microcórnea es una patología que no es progresiva, es unilateral y es bilateral. Generalmente es una condición autosómica dominante o recesiva. Generalmente causa hipermetropía. Causa hipermetropía obviamente por ese segmento o esa cámara estrecha que produce aplanamiento obviamente de esa cámara, lo que condiciona a obviamente que la longitud axial del globo ocular sea más pequeña y por lo tanto causa hipermetropía. Y en el 20% de los pacientes ocurre un glaucoma de ángulo cerrado, obviamente por esa cámara anterior estrecha, ¿ok? En donde en la imagen inferior vemos el clásico ejemplo, ¿ok? Una cámara anterior estrecha, fíjense cómo el iris aquí ocluye el ángulo, lo que condiciona un glaucoma de ángulo cerrado. Las asociaciones oculares de la microcórnea son la hipermetropía, la córnea plana, como ya les comentamos, el glaucoma corneal, la aniridia, el coloboma uvial y la corectopia, que es la posición ectópica de la pupila. ¿Okay? No está en la región central, no está centrada realmente. Las asociaciones sistémicas de la microcórnea se puede ver en el síndrome de Weill-Merkezani, en el síndrome de Ehlers-Danlos, en el síndrome de Axenfeld-Rieger, en el síndrome de Nance-Horan, en el síndrome de Alport, donde hay alteraciones oculares del oído, obviamente el desarrollo del oído, una hipoacusia neurosensorial y alteraciones renales, obviamente, y en el síndrome de Cornelia de Lange. Todas estas patologías tienen relación con la microcórnea o están en asociación con la microcórnea. Podemos ver microcórnea en todos estos pacientes que tienen estos síndromes. Siguiendo con el tema de anomalías de forma, podemos ver la córnea, otra de las anomalías congénitas es la córnea oval horizontal, en donde hay un exceso en la invasión escleral en el meridiano horizontal de la esclera, obviamente, o sea, un exceso de invasión de la esclera en el meridiano horizontal, y que indica, esta patología tiene relación porque indica algún grado de esclerocornea. ¿Okay? Fíjense en esta imagen, como vemos, que en el meridiano horizontal hay una invasión más o, aproximadamente 1 milímetro. ¿Okay? Lo que condiciona una córnea que visualmente es una córnea ovalada horizontal. Y la córnea oval vertical es una córnea en donde el diámetro vertical es mucho mayor que el diámetro horizontal. Y está realmente en asociación con el coloboma meridiano, con el síndrome de Turner y con la queratitis intrauterina mediada por la sífilis congénita. ¿Okay? Fíjense en esta imagen cómo vemos que hay un coloboma meridiano y
podemos observar que el diámetro vertical de esta córnea es muchísimo mayor que el diámetro horizontal. ¿Okay? Otra de las anomalías de forma, y siguiendo en el tema, el queratocono posterior circunscrito. En este queratocono posterior circunscrito podemos observar que hay una presencia de una escotadura o una muesca o una convexidad en la superficie posterior de la córnea, vista en esta imagen. Aquí podemos observar, en esta imagen también de sección óptica podemos observar, aunque aquí es menos evidente, pero se puede observar a este nivel. Fíjense cómo hay una muesca o una convexidad en la superficie posterior de la misma. Aquí lo podemos observar. ¿Okay? La mayoría de los casos del queratocono posterior circunscrito, que afecta obviamente la superficie posterior de la córnea, son en mujeres. Son casos esporádicos, son unilaterales y son no progresivos. Histológicamente, la membrana de Dexemen está presente con una estructura y una configuración un poco alterada. ¿Okay? Esto es que, obviamente, la membrana de Dexemen está adelgazada, ¿okay? Pero con un endotelio que está presente y que no está alterado. Ok, ¿cuál es la teoría que explica esta patología? Es el resultado, obviamente, de una migración anormal de las células de la cresta neural a este nivel. Okay, entonces, separa el desarrollo real de la membrana de Dexemen, por eso es que, obviamente, existe o se induce esa convexidad superficial posterior, ¿okay? que se ve en esta patología. Algunos de estos casos están en relación a patologías que cursan con inflamación intrauterina, o sea, en casos donde cursan patologías inflamatorias prenatales o en la vida intrauterina, ya va, que pide actualización, ok. Pueden verse precipitados retroqueráticos y sinequias anteriores. ¿Okay? Generalmente en esta patología la superficie anterior de la córnea es totalmente normal y el paciente tiene una buena agudeza visual. Esta patología tiene una buena agudeza visual porque realmente histopatológicamente la córnea, la única alteración que tiene es un adelgazamiento de la membrana de Dexemen. ¿Okay? Pero todas las demás partes que conforman la histología corneal son normales. Entonces el paciente puede tener una buena agudeza visual. Sin embargo, las muescas a nivel del queratocono posterior circunscrito a veces no son únicas, sino son múltiples. Ok. Ahora, el queratocono posterior generalizado. En el queratocono posterior generalizado, la curvatura corneal está aumentada. Involucra toda la superficie posterior de la córnea. ¿Ok? Entonces, tenemos un radio de curvatura. Al haber una curvatura, una curvatura corneal aumentada en la superficie posterior, los radios de curvatura obviamente van a ser más cortos. La patología, una patología de las que acabo de explicar, es la patología menos común. Generalmente se explica porque hay un arresto en el desarrollo embrionario. Y esto se explica realmente porque en la vida fetal la superficie posterior de la córnea siempre está aumentada. ¿Okay? Entonces, como hay un arresto en el desarrollo embrionario, generalmente la córnea queda con una curvatura corneal aumentada en la superficie posterior, obviamente. La mayoría de estos casos del queratocono posterior generalizado son en mujeres, son esporádicos y son unilaterales y no progresivos. Aquí podemos ver en una sección óptica de la lámpara de hendidura cómo toda o completa la superficie posterior de la córnea tiene una curvatura aumentada en su totalidad. ¿Okay? Generalmente el paciente cursa con una buena agudeza visual en la mayoría de los casos. Creo que me faltó una lámina porque lo vi varias veces, no quería pasar. No. Okay. Ok, seguimos con las anomalías de forma. En el caso del queratoglow es frecuente su presencia desde el nacimiento, es una patología autosómica recesiva, realmente es una ectasia bilateral que no es inflamatoria. Vemos la configuración del queratoglow, una configuración globular. ¿Okay?
es una córnea, realmente la córnea está clara, tiene un tamaño normal, con un adelgazamiento, obviamente histológicamente se ve un adelgazamiento del espesor corneal de 1/3 a 1/5 del grosor corneal, que eso da aproximadamente unas keratometrías de 60 a 70 dioptrías. El adelgazamiento de esta córnea se da mayormente en la córnea periférica más que en la córnea central, y la cámara anterior es bastante profunda. Histológicamente, en el queratoglobo, la membrana de Bowman está fragmentada o está ausente. ¿Okay? El estroma está adelgazado con una configuración lamelar normal. Aunque tiene una configuración normal, es un poco más delgado. La membrana de Descemen está adelgazada o puede estar fragmentada focalmente, lo que condiciona obviamente que haya una opacidad corneal por el edema corneal. ¿Okay? Y el endotelio está totalmente normal. Además se ve una esclera que está adelgazada. Otra de las patologías de forma importante es la queratictasia y el estafiloma congénito anterior. ¿Okay? Fíjense que estas patologías tienen un origen común. Hay autores que las separan, obviamente, pero como tienen un origen común, en este caso, un origen común y histológicamente son muy parecidas. Lo único que va a haber una configuración del tejido uveal en una que no la tiene otra patología. Sin embargo, la embriología o su alteración embriológica es similar, entonces se engloban en un mismo grupo, ¿no? Que es la queratictasia y el estafiloma congénito anterior. Generalmente, ambas tienen una córnea opaca, se caracteriza por tener una córnea opaca que protruye a través de la apertura ocular. Mayormente es unilateral, hay un adelgazamiento corneal considerable. Lo que ocurre básicamente es que hay una metaplasia corneal exclusiva, ¿okay? Que es solamente una metaplasia de la córnea, una transformación dermoide, como ya les había explicado en el término de metaplasia. Y lo que ocurre es una falla, lo que explica esta patología es una falla en la migración de las células de la cresta neural. ¿Okay? Ok, generalmente esta patología histológicamente tiene un epitelio que es irregular. Hay un aumento en el grosor estromal con una vascularización que puede ser observada en esta imagen. La membrana de Descemen está ausente y el endotelio tiene un revestimiento, generalmente un revestimiento uveal. En el estafiloma congénito anterior hay un revestimiento uveal, a diferencia de la queratictasia, donde no hay un recubrimiento uveal posterior. Ok, aquí les traje un cuadro comparativo de las patologías que acabo de explicar para englobar básicamente las diferencias más importantes entre ellas y obviamente el tema de resumen. ¿Ok? Fíjense, el queratoconus anterior obviamente es el más común de todas las patologías y no se explica acá porque el queratoconus anterior es una patología que puede ser adquirida. ¿Ok? Generalmente no se considera como una anomalía congénita. Sin embargo, obviamente es un diagnóstico diferencial de todas estas patologías que les acabo de comentar. En cuanto a la frecuencia, es más común el queratoconus anterior, la segunda más común es el queratoglobo, la tercera más común es el queratocono posterior circunscrito y la menos común de todas es el queratocono generalizado posterior. En cuanto a la herencia, en el queratocono generalizado posterior no hay ninguna, ¿ok? En el queratocono posterior circunscrito usualmente es ninguna también, y en el queratoglobo es incierta actualmente, ¿ok? En cuanto a la predilección del sexo, ligeramente es mayor en el queratocono anterior, en el queratocono posterior circunscrito básicamente se da en el género femenino, y en el queratocono posterior circunscrito más frecuente en el género femenino, en el queratoglobo es incierto, ¿ok? Son algunas de las características. En cuanto a la agudeza visual disminuida, en el queratocono generalizado posterior es rara, ¿ok? En el queratocono posterior circunscrito en algunas veces se puede estar presentando la disminución de esa agudeza visual, y eso obviamente se va a deber a si hay una sola muesca o son más muescas dentro de la superficie posterior de la córnea, lo que condiciona tener o no mejor agudeza visual.
y en el queratoglobo generalmente la agudeza visual es muy buena. ¿Okay? Por ejemplo, en la curva anterior, en casi todas estas patologías, es normal. Hablo del queratocono generalizado posterior y del queratocono circunscrito, y puede estar distorsionada en el queratoglobo, ¿okay? Por las características que ya les expliqué. Ahora vamos a las anomalías de curvatura. Dentro de las anomalías de curvatura está principalmente el astigmatismo como una de las patologías refractivas más frecuentes. ¿Okay? En el astigmatismo lo que ocurre básicamente es que los radios de curvatura de la superficie lisa y anterior de la córnea difieren en ambos meridianos por irregularidades de esa superficie lisa. ¿Okay? Entonces esto condiciona que los rayos que son reflejados en la córnea se refracten obviamente en la retina o generen sus puntos focales realmente en la retina en distintos puntos. ¿Okay? Generalmente el astigmatismo es una herencia autosómica dominante, está ligado al cromosoma X en grados mayores de astigmatismo. No, está ligado al cromosoma X, solo que en grados mayores de astigmatismo es menos frecuente. En la imagen inferior que podemos observar acá, podemos ver cuál es el radio de curvatura normal de la superficie anterior de la córnea, que es aproximadamente 7.8 milímetros, y el radio de curvatura del esclera, que es aproximadamente de 11,5 milímetros. Ok, la tendencia en la primera década de vida es que el astigmatismo se presente en un astigmatismo con la regla, en el cual la curvatura horizontal es mucho mayor o más pronunciada que la curvatura vertical. Y ella progresa, este astigmatismo puede progresar contra la regla posteriormente. ¿Okay? En los recién nacidos con bajo peso nacer, el astigmatismo más frecuente encontrado es el contra la regla. ¿Okay? Las lesiones periorbitales, por ejemplo, los hemangiomas, que son tumoraciones benignas, causan astigmatismo por el hecho de que por compresión generan irregularidades en la superficie lisa de esa córnea, causando obviamente que hay alteraciones en los radios de curvatura, lo que condiciona obviamente a imágenes distorsionadas por generar esos puntos focales en la retina en distintos puntos. ¿Okay? Dentro de las anomalías de curvatura también tenemos la esclerocórnea o la córnea plana. ¿Okay? La esclerocórnea o la córnea plana básicamente son la misma entidad. Hay unos autores que la separan, sin embargo, por las características clínicas, histológicas y embriológicas de ambas patologías, pueden ser englobadas en una misma entidad. ¿Okay? Entonces, básicamente, ¿por qué se engloban en la misma entidad? Porque la mayoría de las córneas planas, o el 80%, perdón, el 80% de las esclerocórneas presentan córnea plana. Y todos los casos de córnea plana tienen algún grado de esclerización central o periférica. ¿Okay? Entonces, por eso se puede englobar en la misma entidad. Hay similitudes en las características clínicas, histopatológicas, tanto en el patrón hereditario, en las asociaciones sistémicas que tienen esta patología, o sea, que la esclerocornea, las asociaciones que tienen con otra patología, o que están presentes en otra patología, las sistémicas y las oculares, tienen relación entre ambas y son las mismas realmente, entonces por eso se va a englobar esta patología en la misma entidad, se aplican juntas. ¿Okay? Generalmente, ¿qué es lo que pasa? En el desarrollo embrionario hay un esbozo limbal, ¿okay? Que realmente proviene de las células de la cresta neural, ¿okay? Y ellas van a diferenciar obviamente el limbo y la curvatura corneal normal del globo ocular. ¿Okay? Entonces, esta diferenciación generalmente ocurre de la semana 7 a la semana 10. ¿Y qué es lo que pasa en esta patología? En el desarrollo embriológico hay una ausencia de este esbozo limbal. ¿Okay? Entonces, no se va a desarrollar, no va a haber una buena diferenciación limbal y una buena diferenciación de la curvatura corneal, lo que conlleva a una esclerización de la córnea, que puede ser periférica, como podemos observar en esta imagen, periférica, o central. Sin embargo, en las esclerizaciones centrales hay cierto grado de transparencia corneal. ¿Okay? Generalmente es bilateral, los casos esporádicos son los más comunes
y el restante tiene un patrón familiar. Generalmente es un patrón autosómico recesivo en el total y dominante en el periférico. ¿Okay? Existe una vascularización profunda y superficial de esos vasos. Como hay una esclerización, obviamente, va a haber una vascularización que va a provenir de la conjuntiva y de los vasos episclerales. Fíjense cómo vamos a ver vascularización a nivel de la córnea. Okay. Okay. Histológicamente, la esclerocórnea o la córnea plana se da por un epitelio que es irregular. Observamos aquí en esta imagen superior, este es un corte histológico de una córnea normal, y en la imagen inferior vemos un corte histológico de una córnea de una esclerocórnea o una córnea plana. ¿Okay? Vamos a ver un epitelio que es irregular con una membrana basal engrosada. Fíjense la membrana basal un poco engrosada. ¿Okay? ¿Okay? Una membrana de Bowman que está fragmentada o está ausente. Aquí podemos ver la membrana de Bowman claramente definida. En esta, fíjense que no es posible diferenciarla muy bien. El estroma, en el estroma hay fibrillas de colágeno con un mayor diámetro en el diámetro anterior y con un diámetro menor en el posterior. En la córnea normal, generalmente, el colágeno con mayor diámetro se encuentra en la parte posterior del estroma, y las fibrillas de colágeno con diámetro menor se encuentran en el anterior. Entonces ocurre todo lo contrario. Fíjense acá. Como en este corte histológico podemos observar la disposición irregular del estroma y la disposición irregular de las fibrillas de colágeno, donde las más gruesas están en la superficie anterior, las de mayor diámetro en la superficie anterior, y las de diámetro menor en la superficie posterior. La membrana de Descemen o el endotelio puede estar ausente o puede estar totalmente normal. ¿Okay? La cámara anterior realmente de la esclerocórnea es una cámara anterior bastante estrecha, lo que condiciona obviamente un glaucoma de ángulo cerrado. ¿Cuáles son las asociaciones oculares de la esclerocórnea? Puede cursar con hipermetropía, obviamente, o se puede asociar la hipermetropía, una patología que se llama como esclera azul, la ectopia lentis, la aniridia, el coloboma iridiano, y la microcórnea también es posible tenga una asociación ocular con esta patología. Las asociaciones sistémicas donde se puede encontrar la esclerocórnea o la córnea plana, en las polidactilias, en las discapacidades auditivas, en la osteogénesis imperfecta, en las enfermedades del oído externo, en las malformaciones craneales y en el síndrome de Horner. Ok, ahora entramos a otro tipo de anomalías, que son las anomalías típicas de estructura. Ok, existen dos patologías bastante esenciales cuando hablamos de anomalías de estructuras de la córnea. El síndrome de Axenfeld-Rieger, que puede ser dividido en una anomalía o síndrome de Axenfeld y dividido en una anomalía o síndrome de Rieger. ¿Okay? Generalmente, este síndrome fue descrito, no fue descrito, fue realmente unido por Child, que es un médico, una doctora americana, en 1985, una oftalmóloga americana, que debido a las similitudes que existen en estas, tanto en la anomalía en el síndrome de Rieger como en el síndrome de Axenfeld, están intrínsecamente ligadas y tienen un origen genético similar, o sea, las mutaciones se dan están presentes en los mismos genes y con características que se ven en el ojo, que son similares, que son iguales, obviamente se engloban en la misma entidad como el síndrome de Axenfeld-Rieger. ¿Okay? Anteriormente se creía que este síndrome realmente pertenecía a un síndrome anteriormente conocido como el síndrome de clivaje de la cámara anterior, o también dentro del apartado de unas patologías que se llamaban como disgenesia mesodérmica, pero obviamente en el caso del síndrome de clivaje de la cámara anterior quedó descartado debido a que en este caso, en el síndrome de clivaje de la cámara anterior, no se puede explicar ya que la córnea no se va a desarrollar con una extinción apartada del iris o del cristalino. ¿Okay?
Y en el caso de la digenesia mesodérmica, obviamente se sabe que esta patología, el origen biológico no depende del mesodermo, sino depende de las células de la cresta neural, por lo tanto queda descartada de la digenesia mesodérmica. Generalmente esta patología es una patología autosómica dominante y es bilateral. ¿Okay? Fíjense que podemos observar los genes que están afectados, que es el PITX2 y el FOXC1. ¿Okay? Ambos pueden estar presentes tanto en el síndrome de Axenfeld como en el síndrome de Rieger. ¿Okay? Okay. En el síndrome de Axenfeld-Rieger, la primera alteración que vamos a encontrar es el embriotoxón posterior. ¿Qué es el embriotoxón posterior? Es el engrosamiento, obviamente, de la línea de Schwalbe. Generalmente es un crecimiento de esta línea acompañado de un crecimiento de colágeno, ¿ok? De colágeno rodeado por un tejido laxo, ¿ok? Alrededor de este engrosamiento de la línea de Schwalbe, ¿ok? Que básicamente ya va a marcar va a marcar la parte posterior de la membrana de Descemet, ¿ok? Obviamente ella se va a disponer a nivel del limbo, en la superficie posterior del limbo corneoescleral, ¿ok? En el ángulo iridocorneal, la principal alteración que podemos ver son los procesos iridianos prominentes, que son esas bandas de tejido del iris que se van a unir con, por ejemplo, vemos en la imagen inferior, las bandas de tejido del iris asociadas a la línea de Schwalbe, inclusive a la malla trabecular. En esta vemos un caso un poco más leve, donde son escasas las adherencias que tiene esas bandas de iris con la línea de Schwalbe o realmente con el embriotoxón posterior, y en esta un caso un poco más severo en donde las bandas son un poco más engrosadas y abarcan un mayor perímetro de ese embriotoxón posterior, ¿okay? Una mayor distancia del embriotoxón posterior y de la malla trabecular, obviamente, ¿okay? Esto condiciona obviamente esas bandas que se adhieren al embriotoxón posterior, pueden inclusive ocluir, cuando son muy gruesas, ocluir el drenaje del humor acuoso y condicionar a un aumento de la presión intraocular y condicionar a un glaucoma. ¿Okay? En el caso del iris, hay una hipoplasia estromal que se evidencia obviamente en esta imagen que vemos acá. ¿Okay? Puede haber corectopia, que básicamente vemos en esta imagen inferior, y la policoria, que son la formación de agujeros dentro del iris, que asemejan obviamente a tener varias pupilas, ¿ok? Obviamente el glaucoma de esta patología está íntimamente relacionado con tener esas inserciones de la banda que ya vimos en la lámina anterior, inserciones más anteriores, condición obviamente esa malla trabecular se cierre, no se pueda drenar el humor acuoso y obviamente a ocluir el espolón escleral. Ok, existen otras asociaciones que no son oculares dentro de este síndrome, dentro de las que encontramos tanto o el hipertelorismo, la hipoplasia maxilar, observada en un paciente con Axenfeld-Rieger, en este caso, hipoplasia maxilar superior, ¿okay? El hipertelorismo es que es la distancia aumentada entre las superficies mediales, entre las caras mediales realmente de las órbitas, ¿okay? La microdontia, podemos observar dientes muy pequeños, e hipodontia, un número disminuidos. Podemos encontrar un paciente con hipospadia, acá, con la uretra por debajo de donde debería estar, y las anomalías cardiovasculares o las cardiopatías congénitas. ¿Okay? Dentro de estas anomalías de estructura también encontramos la anomalía de Peters. En la anomalía de Peters, generalmente lo que se da es un leucoma central, ¿okay? Una opacidad central. Generalmente la opacidad central, pero la córnea periférica de esta patología es aparente.
Se da mayormente, mayormente son casos esporádicos, es bilateral en el 80% de los casos, y hay genes involucrados que tienen que ver mucho con los genes que están involucrados, o son los mismos realmente, los genes que están involucrados en el síndrome de Axenfeld-Rieger, ¿ok? Por ejemplo, el PITX2 y el FOXC1 están presentes en el síndrome de Axenfeld-Rieger también, ¿ok? Existen dos tipos de anomalía de Peters. La anomalía de Peters tipo 1, donde el cristalino está afectado, y en la anomalía de Peters, ¿ok? Sin esa opacidad, ¿ok? Vascularización, una neovascularización corneal. Ok. Entonces, la variable, ¿ok? Superior que vemos aquí, ¿ok? Hay alteraciones en la membrana de Dexemen y en el endotelio. Obviamente, hay microfracturas, obviamente, en la membrana de Dexemen, lo que condiciona a que hay un edema corneal o una opacificación de la córnea debido al edema corneal, ¿ok? Con vascularización, lo podemos observar. En la cámara anterior, en la más hay adherencia queratolentis. Podemos observar cómo el cristalino, al haber una alteración del segmento anterior del ojo, obviamente puede haber una adherencia de un desplazamiento que condiciona una adherencia queratolenticulaar, que es la unión o la adherencia entre el cristalino con la superficie posterior de la córnea. Generalmente puede estar presente una catarata, obviamente, y en el glaucoma, o el glaucoma está presente en el 50 al 70% de todos los pacientes que padecen de anomalía de Peters, ¿okay? Obviamente tiene que ver con la cámara anterior, poco profundo. Razones genéticas. Estamos teniendo problemas con tu audio, José. Okay. ¿Luego me escuchan? ¿Me escuchan? Entrecortado. Entrecortado. Okay. ¿Tú me escuchas aquí? Sí. Okay. El internet, porque me sale me sale un poco la explicación de que el internet es inestable. Me sale una notificación que el internet es inestable. Ahora está mejor, ya. Ok, puedes continuar. perfecto. Ok. La última es la masa congénita corneal, las cuales toma es un tejido que estaba destinado a estar en una posición de un embrionario en toda la localización donde está. ¿Ok? Este es corneal y, ¿ok? Generalmente el dermoide corneal y el dermoide epidural es un tejido que estaba destinado a ser piel, pero que aparece en una posición ectópica. ¿Ok? ¿Me escuchan? Sí. Son más, como ya les expliqué, tejidos semejantes, son más de tejidos semejantes a la piel realizado en la superficie corneal. Generalmente estas patologías son autosómicas dominantes, menos las epivulvares, que son dermoides de un origen, de una herencia, de una aparición aislada. ¿Ok? Aquí podemos ver en la imagen superior el dermoide, en la imagen inferior
Te perdimos, José. ¿Ya me escuchan? Sí. Ahora empezó. ¿Ya? Sí. Ok. Ok, perfecto. Las características típicas es una lesión que es oval, con una superficie clara, que es clara o es brillante. La localización más frecuente de este dermoide es en la región limbal inferotemporal, como podemos observar. En esta imagen. Sí, porque hay problemas de conexión, porque me están perdiendo. ¿Me escuchan? Muy mal. Ok. ¿Aló? Ah, continúa, José. Ok. Perfecto. Sí, un poco en el crecimiento, estos masas congénitas pueden incrementarse con la pubertad. ¿Ok? Hay una disminución de la agudeza visual si este dermoide, aunque no es muy típico, eh, el eje visual, hay poca o disminuida agudeza visual, ¿ok? Por interponerse con este eje visual. Y también puede producir astigmatismo por compresión de la superficie corneal, genera irregularidades en esa superficie lisa de la córnea, irregularidades en la superficie, lo que condiciona a que se produzca el astigmatismo, ¿ok? El dermoide limbal siempre trata de involucrar el estroma y puede extenderse hasta la cámara anterior. Inclusive puede perforarse. ¿Okay? Las córneas, en estas masas congénitas, la córnea está delgada en el área donde está el dermoide. Sin embargo, en las partes más lejanas donde está el dermoide, la córnea es totalmente normal. ¿Okay? Bueno, listo. Esta es la referencia bibliográfica que utilizamos. Y bueno, gracias por examinar. Los escucho. Ok. Rosabela, prende tu cámara. Tu micrófono, por favor. Ok, creo que los demás pueden prender ahorita, a ver si podemos conversar algo y que no tengan que escribir en el chat, sino que pregunten directamente si tienen alguna duda o algún comentario. Rosabela. Vamos para que se vean. No te estoy oyendo, Rosa. ¿Me oyen? Okay. ¿Me escucha la doctora Rosabel? Sí. Hola, hola. Ahora sí. Ok. ¿Escucharon? Sí. Es algo del micrófono, no sé. Ok. Ya, estoy autorizando a los otros para que puedan hablar. Ok, esta es tu clase, ¿no, Rosabela? ¿O es la mía? No sé, doctor, no tengo idea ya. Estamos en una comuna, no hay problema. Muy bien. ¿Algún comentario de los demás? ¿Alguna pregunta? Nada, todo claro. ¿Alguien tiene preguntas? ¿Me escuchan?
Sí, te Sí, escuchamos. Manuel. Ok, Sí, te estoy aquí. escuchamos. Sí. Nada, bueno, entonces empiezo yo con mis dudas. Hay una entidad, José, que se llama megaloftalmos anteriores. ¿Hay alguna diferencia entre eso y la megalocornea? ¿O es lo mismo? No, doctor. Generalmente en el megaloftalmo anterior está presente una megalocornea aunado a un ensanchamiento del cuerpo ciliar, obviamente. Claro, pero tú lo describiste allí en parte O sea, de la... todo el segmento, o sea, en el megaloftalmo anterior, todo el segmento anterior está aumentado de tamaño. En la megalocornea no. Revisarlo porque no recuerdo Ok, el bueno, concepto claro del revisemos megaloftalmo esto. anterior. Toca revisar. Sí. Revisemos esto. Tú pusiste allí en las córneas ovales algo que creo que estaba al revés. Okay. Si revisas la diapositiva, búscala antes de compartir pantalla y la revisamos. Okay. Búscala en tu presentación y ahorita la pones cuando la encuentres. Pero lo que escribiste parecía que las dos que estabas describiendo eran los mismos, las mismas ovales. ¿Ya la tienes? Sí, ahí está. ¿Les aparece? No, compártelo. Voy a compartir. Share screen. ¿Qué pasó con la compartida? Listo. ¿Está bien? Ok, entonces fíjate, sí, ahí. Si tú dices que la córnea oval horizontal es un exceso de invasión escleral en el meridiano horizontal y en la córnea oval vertical dices que el diámetro vertical es mayor que el diámetro horizontal, ¿cuál es la diferencia entonces? Sí, en la córnea oval horizontal No, ya pagué. El la exceso de invasión invasión es en dónde? realmente no es el meridiano horizontal, acá en el meridiano vertical, o sea, está malo decir que la invasión escleral es en el meridiano horizontal, es en el meridiano vertical la invasión. Horizontal es la invasión, Sí. es exceso de invasión en el meridiano vertical. Exacto, sí, sí, ¿Okay? porque si no, entonces no se ve, no se puede ver como horizontal. Claro, porque si la invasión fuera en el meridiano horizontal, el óvalo que te queda es un óvalo vertical. ¿Cierto? No se pudiera ver así, es así. Ok, Es así. entonces ya sabes que está ahí errado para los demás también que vieron. No es exceso de invasión en el meridiano horizontal, sino exceso de invasión en el meridiano vertical. Yo lo vi también. Un error ahí. Ok. Okay. Dijo algo, doctor, que hubo un momento donde se paró la... ¿Qué fue el audio? Sí, se escucha muy entrecortado. Ya. Bueno, lo que les digo es que es un error esto aquí en meridiano horizontal. Ahí el exceso de invasión es en el meridiano vertical. Vertical, sí, sí. Horizontal. ¿Ok? ¿Está bien?
¿Cómo podemos diferenciar, José, una microcórnea de una esclerocornea periférica? No total. Una microcórnea de una esclerocornea periférica. Sí. Las dos son más pequeñas, ¿cierto? ¿Hay alguna característica diferencial? En la microcórnea, el limbo está... En la esclerocornea se puede distinguir el limbo. Y en la microcórnea no. ¿En cuál se puede distinguir el limbo? Isabela volvió. Entonces, ¿en cuál se puede distinguir el limbo, José? Yo pegado. Ah, se le fue el internet. Ahí está. Ahí está José. Ahí está José. Entonces, no te oímos, José. ¿Me oyen a mí? Sí. Ok, bueno. Alguien que me diga entonces esa diferencia entre microcórnea y esclerocornea. Cuando la esclerocornea no es total, por supuesto. En la microcórnea es la que se puede distinguir el limbo. O sea, Exacto. la transición. ¿Y la queratometría? En la esclerocornea por lo general son menos de 38 dioptrías y en la microcórnea pueden estar normales, solo que la córnea es más pequeña. Ok. Entonces, los valores queratométricos también son una guía para poder distinguir entre una y otra. No entendí, doctora, al principio porque no sé. Estamos comentando las diferencias entre esclerocornea y microcórnea. Y en la Muy esclerocornea bien. hay ¿Puede opacidad, repetir esa mientras que en la microcórnea no. Ok. Claro, lo que pasa es que grados iniciales de esclerocornea, es decir, no una esclerocornea total, sino una esclerocornea, digamos, Opacidad parcial, periférica. periférica, a veces es difícil de distinguir de las microcórneas. Entonces tienen que estar viendo la característica del limbo y viendo las queratometrías para poder hacer una diferencia. ¿Ok? Sí. Perfecto. Otra cosa de diferencia. ¿Cómo diferencias un queratoglobo de un queratocono posterior generalizado? En la en Se escucha súper entrecortado. Alguien que pueda decírmelo, no importa que sea José o otro. Vale, te escuchas mal. cono posterior general. ¿José? ¿Ya? En el queratoglobo podemos tener adelgazamiento del grosor corneal. No Y, tenemos adelgazamiento. bueno, tenemos. Es la característica clave del queratoglobo. El queratoglobo es toda la córnea adelgazada.
no solamente central, sino central y periférica, completa adelgazada, y adelgazada de forma homogénea. No es que está más adelgazada en un sitio y más gruesa en otro, no. Ella es toda delgadita, desde el centro hasta la periferia. Y esa es la principal diferencia entre un queratocono posterior y un queratoglobo. Cuando tú ves un queratoglobo, es una córnea muy curva y muy delgadita en toda su extensión. Tú ves desde el limbo hasta el centro, desde el centro hasta el limbo, todo es delgado. También supongo que por las características histopatológicas también se asocian más a problemas o sea, de que no es tan transparente la córnea. O sea, que en el queratocono posterior es más, hay menos alteraciones de la transparencia corneal, mientras que el queratoglobo. Claro, y ahí también podría haber una confusión entre queratoglobo y megalocornea. Exacto. Y el grosor sigue siendo una clave para distinguir entre megalocornea y queratoglobo. Las dos son unas córneas que tú las ves y las ves grandes. Pero tienes que entrar al detalle del grosor ópticamente observado. ¿Okay? Sigo porque si no nos va a comer el tiempo aquí. Fíjate, en lo último que hablaste, José, hablaste entre mezclado ahí las anomalías y los síndromes. ¿Cuál es la diferencia entre las anomalías, hablando de Axenfeld y Rieger, y los síndromes? Una cosa es anomalía de Axenfeld y otra cosa es síndrome de Axenfeld. En Axenfeld, para pasar de la otra. En Axenfeld, en la anomalía de Axenfeld está el embriotoxon posterior y la hipoplasia estromal del iris. Pero cuando se habla de síndrome, se denomina a esto anterior ya descrito se suma glaucoma. Entonces ahí se denomina síndrome de Axenfeld. Tiene que hacer la diferencia. Las anomalías son esas características clínicas. Cuando tienen glaucoma, es un síndrome de Axenfeld. ¿Y Rieger? Y en Rieger, lo que pasa es que en el síndrome de Rieger... No, háblame de la anomalía primero para que se entienda, para que los demás... Para que los demás entiendan que es como una sumatoria. Es decir, yo tengo un síndrome de Rieger que si además le sumo otra cosa se transforma en una... tengo una anomalía de Rieger que además, si además le sumo otras cosas se transforma en un síndrome. Entonces, ¿quién me ayuda? Pues, usted se quedó congelado, el IBIT. Escuchó. Aló. 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 Doctor. ¿Me escucha? ¿No? Ajá. En la anomalía de Rieger hay, obviamente, corectopia, policoria, y en el síndrome de Rieger hay, además de esto, corectopia, policoria, se asocia a anomalías o síndromes musculoesqueléticos. Por ejemplo, el síndrome de Ehlers-Danlos, y se puede denominar, no síndrome de Ehlers-Danlos, sino alteraciones musculoesqueléticas que se asocian a la corectopia y a la policoria y se denominan como síndrome de Rieger. O sea, una tiene asociaciones no oculares y el otro solamente tiene asociaciones oculares. Ok, entonces bueno, por eso, quería que se quedara bien claro porque en tu discurso estuvo medio vaga esa característica, que es que vamos sumando cosas para transformarte desde una anomalía hasta un síndrome. Y hay algo que pusiste ahí errado, búscate el síndrome, el Peters. La diapositiva de Peters. ¿Sí? Voy. Y la compartes, por favor. Ok, ¿cómo no? ¿Está compartida de aquí? Sí, ya está. Sí.
Ya. ¿Qué pasó? ¿No puedes compartir? No, que está muy demasiado lento. Aquí está. Sí, ya lo vamos a compartir ahorita. ¿Ya? ¿Se compartió? ¿Se compartió? No. ¿No? Dale compartir pantalla. Vea su... ¿Alguien se dio cuenta de ese error ahí? Sí. En Peter. Él mencionó que el Peters 1, ¿Quién habla? Nairet, Ah, ¿me escuchan? habla, Nairet. Ajá, Sí. lo que yo noté ahí que él mencionó que en el Peters 1 había patologías del cristalino, había yuxtaposición del cristalino, cuando en el Peter 2 es que se presenta ese caso. Fue lo que noté. Entonces ese es el error. Ok, Estaba al revés. ok. Estaba al revés. El Peters 1 no involucra el cristalino y el Peters 2 involucra el cristalino. Y el Peter Plus, ¿cuál es? Donde se asocia... Entonces, José, aquí en tipo 1 y tipo 2 está al revés. Ya no Lo que veo. escribiste. Ok. En la anomalía de Peters tipo 1, el cristalino no está involucrado. Y en la tipo 2 sí está involucrado. ¿Ok? Ok. Entonces, ¿quién me ha hablado del Peter Plus? Está asociado en el Peter Plus, según lo que yo investigué, cardiopatías, discapacidad intelectual, se presenta también labio leporino, fisura palatina. Aparte de lo que se presenta a nivel ocular, están asociadas otras patologías sistémicas, otras afecciones sistémicas. Ah, exactamente. Las anomalías oculares más alguna anomalía sistémica. Esto lo dijo así en Valeria, ¿no? Sí, Valeria, Valeria Olivero. Valeria R1. Valeria R1. Este no podía ver. Ok. Bien. Muy bien, bueno. Rosabel, ¿algún comentario, algo que tengas que decirle al grupo? Bueno, me parece que el seminario estuvo muy bien organizado, las fotos estuvieron muy bien, y realmente publicó las fotos, eso siempre se aprecia, a pesar de el internet, creo que todo salió muy bien. Sí, claro, son nuestras primeras experiencias con esto y bueno, tenemos que ir moviéndonos. ¿Qué creo yo? Que las exposiciones hay que tratar de darle a la máxima velocidad posible para aprovechar cuando el internet esté estable y no tardarnos todo el tiempo. Con esto no quiero decir que vamos a liquidar las clases y a piratearlas, ¿no? Pero que podamos ser lo más concretos posible. Sí, deberíamos tratar de que sean 30 minutos porque esta reunión fue larga hoy porque yo me acabo de abrir la cuenta. Claro, Pero y una segunda reunión te darán otro chance más, pero después ya no nos van a dar más de 40 minutos. Entonces bueno.
Claro, Otra igual cosa, se pero puede- ábranse un canal de YouTube para el servicio y sube la grabación de este video. Y ya está. Entonces, bueno, yo intentaré hacer eso. Vamos a ver. Se puede si queremos, claro, igual hay que intentar ser más corto, pero se pueden programar 2 reuniones. Sí, claro, podemos programar 2 reuniones, una seguida de la otra. Pero Claro, claro. más Sí, sí, fastidioso. entiendo. Y son 2 Por eso mismo. grabaciones, entonces, Claro. Sí, sí, sí. Entiendo. pero bueno, salió bastante bien. Angie fue la que entró y se salió, ella llegó tarde y se volvió a ir. Yo me imagino que tiene problemas Y Angie estuvo un rato, pero después ya no más. Y los otros 3 están en el hospital, pero hoy había un quirófano y no pudieron estar en la clase. Sí, yo sé que la clase en el hospital va a estar cuesta arriba porque dependemos de mucha gente en la biblioteca y no va a estar fácil. Pero bueno, por lo menos lo tenemos grabado y algo pueden ver ellos después. Lástima que ninguno de los adultos estuvo aquí, Bueno, aunque fueron invitados. lo veo muy difícil. Pero, ¿Por qué? porque hay mucha información y cosas que hacer ahorita, entonces a veces el internet, a veces pues elegir. Claro, pero de repente tú no estás toda la clase, pero estás un rato y ves la dinámica y después te vas. Yo no creo que todos los adultos están en algún seminario todo el día de todos los múltiples que hay en internet, pero bueno, está bien. Pero chévere. ¿Qué es lo que viene luego de esta? Mañana vamos a tener la clase de María, que es la de alteraciones palpebrales y conjuntivales, y vamos a ver conjuntivitis infecciosa, bacteriana, viral, Ok. ¿ok? Y el jueves vamos a ver conjuntivitis alérgica con inmunología ocular, que la va a dar Valeria. ¿Ok? Sí. Ok. Ustedes hicieron pruebas de la hora, ¿verdad? Lo que pasa es que no sé. No, las 10 es como que el horario que es disponible. A ver. ¿Qué hay disponible? Sí, por logística también del doctor. ¿Ok? Perfecto. Entendido. Vale. Una Ok. consulta, ¿me escuchan? Sí. Bueno, mi presentación es el día de mañana. Hay un máximo de tiempo, en vista de las circunstancias, 30 minutos, digamos, 40. De que después de como media hora no tengas que el internet se puso bastante casual. Hay que tratar que sea de 30 minutos, María, lo más, no Mateo, pero lo más conciso posible para poder aprovechar mejor el internet. Y la discusión de ¿Quién tose? cualquier sugerencia, Valeria, yo. Ajá. pues me pueden escribir por privado, ¿ok? Si quieren probar Chévere. otro horario, pues entonces pudiésemos intentar probar otro horario, sería ya en la tarde. ¿Ok? O a las 7 de la mañana, pero nadie se adelanta, es temprano. No. Por eso. Mañana. Pero en la tarde Miren, suele ser peor. Por lo menos para los que tienen Movistar y no tienen internet, Movistar puso un plan, una promoción de extra datos y 4 gigas cuestan 100.000 bolívares. Es mucho más barato, rinde mucho más que por lo menos el BAN. Entonces, para los que no tengan internet, yo por lo menos mañana lo voy a probar en el hospital, que voy a estar de guardia, a ver qué tal. O sea, cuánto rinden 4 gigas. Y 4 gigas me rinde para una clase, 2 clases o algo así. Porque creo que es más barato que el BAN. Ah, bueno, chévere, buenísimo. Prueben a ver. ¿Ok? Y lo vemos. Bueno, Marina, cuando puedas, nos informas cómo proceder a esos datos para que el grupo que esté de guardia acceda, pues. El que esté de guardia pueda... Ellos se los mando por el grupo. Yo canjeé... Ajá, exacto. Yo el día de mi guardia canjeé 1 giga nada más, que eran como 25.000 y todavía me queda. O sea, dura bastante, pues. Dura mucho. Y Hoy yo estas tengo clases wifi, no sé qué tanto. Pero mañana, puedo estar en el hospital, pruebo qué tanto duran estos 4 gigas, a ver si vale la pena. Miren, la otra cosa es que además es decir que las clases no van a ser los mismos días de la semana, porque eso va a depender de las guardias del expositor, de las guardias que tengamos el doctor y yo. Entonces, por ejemplo, si yo estoy de guardia en el hospital, un día que tenemos clases, pues ese día quizás no haya clases, ¿ok? Claro. Cada No, semana, es que no me están viendo. cada semana vamos a ir
organizándonos por semana, ¿ok? Esta semana la idea es que sean, lo que sí va a ser fijo dentro de lo posible, es 3 clases a la semana por lo menos, ¿ok? Ok, perfecto. Que les vaya muy bien, nos vemos mañana. Bye. Chao, Rosa, nos vemos. Chao.